casos, esta etapa puede ser recoger más datos, ¿sí? Porque puede ser que mi pregunta está basada frente a ciertos datos. Por ejemplo, un dato que puede haber gatillado el acompañamiento al aula es que eh, por parte de los docentes en la evaluación se señala que no tienen este acompañamiento. Pero eso es un dato que quizás yo lo veo como insuficiente. Entonces, mi pregunta de indagación es, ¿por qué esos docentes ven este acompañamiento como insuficiente y qué podría yo hacer para que este acompañamiento fuera más eficiente? Pero para hacer eso tengo que recoger nuevos datos. Entonces, esta fase puede perfectamente tener que ver con producir más información y puede que entonces tenga que acudir a apoderados o puede ser que tenga que acudir a otros docentes o incluso puede que tenga que acudir a otras escuelas. En fin, uno ahí tiene y nosotros muchas veces hemos visto que aquí lo que se hace es que se diseñan ciertos instrumentos de recogida de información que permitan levantar esto, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana uno de los equipos de red presentaba respecto al tema de la evaluación formativa, su pregunta de indagación había sido eh, la red está conformada por 4 escuelas distintas. Eh, Aproximadamente cada una de un tamaño de 25 docentes por escuela. Y entonces la pregunta era, ¿cómo nuestros docentes están entendiendo la formación, la evaluación formativa y cómo la están realizando? ¿Ya? Y hicieron o diseñaron una encuesta que cada escuela aplicó en, en sus, eh, en sus respectivos escuelas y docentes, y, y en algunos casos hicieron también un grupo focal con algunos docentes. Y eso fue justamente la indagación-acción. Es decir, ellos lograron comprender, porque era parte de la pregunta, el recoger datos respecto a cómo lo estaban los docentes entendiendo esto, pudieron comparar las distintas perspectivas y darse cuenta que había muchas maneras de entender la evaluación formativa y también muchas maneras de llevarla a cabo. Y entonces eh, ahí es cuando empezamos a avanzar de esta fase de producción de datos a una fase de análisis y reflexión. Bien, Luis, quisiera comentarte una experiencia dentro de mi CPA. Eh, Decía Laurita, teníamos el tema de cómo podemos mejorar esto de las visitas áulicas, de lo que los profes no muestren resistencia. Y un grupo aplicó entonces una encuesta a sus docentes y tenía como resultado que los docentes respondían que al no recibir retroalimentación, como que no le veían la parte importante a la observación áulica. Entonces, no estaba dependiendo mucho de que eran resistentes, sino el proceso, ¿no? El proceso no se estaba dando como era. Entonces, también le habían pedido sugerencias, qué sugerencias daban, y dentro de las sugerencias estaba de que querían ser observados, en primer lugar, entre pares, como para ganar confianza, para apoyarse y luego ser observados por los directivos, ¿no? Entonces, estas situaciones saltaban a la vista, situaciones que no se conocían, y ellos se daban cuenta, y ellos mismos llegaban a la conclusión de que muchas veces se toman decisiones en base al criterio que tenemos, ¿no? Pero no
no analizando los problemas de fondo. Y bueno, siempre que a uno lo observen es complejo. El tema no está tanto en recoger tantos datos, sino que el tema está en llevar adelante ciertas acciones. Entonces, pudiera ser que, por ejemplo, frente al desafío de la conectividad, eh, la pregunta de indagación es, ¿por qué nuestros estudiantes no se están conectando? Eh, hay un problema de conexión que tiene que ver con el aspecto tecnológico, logístico, o hay un problema de motivación. Y la acción puede estar orientada a cómo logramos desde la escuela conectarnos con el 100% de nuestros estudiantes de una u otra forma en un periodo determinado. Y esa es una acción muy concreta, ¿no? que trata de comprender mejor este desafío de que en definitiva todo el mundo esté conectado y dilucidar si se trata de un problema motivacional o se trata de un problema más bien logístico. Pero siempre, siempre los datos son muy relevantes porque son los que nos permiten saber si finalmente las acciones que estamos diseñando eh, tienen o no el impacto esperado. Entonces, podría ser también que esta acción, que es contactar directamente a los estudiantes y a sus apoderados, pudiera ser vista por parte de los apoderados como algo muy invasivo y que no se sintieran cómodos frente a esto. Y eso nos daría información respecto a que esta acción que nosotros pensábamos que iba a ser para bien, no lo está haciendo. Y podría llevarnos a repensar la acción y tener que volver hacia reformular la pregunta que quizás podría tener que ver más bien con, por ejemplo, eh, cómo es el vínculo, cómo fortalecer el vínculo de los apoderados con la escuela, o si es un problema de motivación, cómo poder diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje eh, más motivadoras, o cómo podríamos hacer una evaluación formativa que tuviera que ver con su proceso de aprendizaje más que con el resultado de aprendizaje. En fin, lo interesante, yo diría, de esta parte del ciclo, que es justamente la parte central de indagación-acción, es que uno eh, busca nueva información o nuevos datos para comprender mejor el problema y desarrolla nuevas acciones para generar cambios. Creo que por ahí va esta fase principal. La última, que a mi juicio es quizás tanto más importante que las anteriores, tiene que ver con eh, el conocimiento, la reflexión. eh, Quizás es bueno eh, que esto se los explique desde la diferencia, por lo menos la que yo visualizo entre un dato, una información y un conocimiento. Eh, entonces, un dato es que, no sé, Laura no está acudiendo a la escuela. Ese es un dato. Ese dato me dice, pero no me dice mucho tampoco. Yo no sé por qué Laura no se está conectando a la escuela o no está yendo a la escuela. Puede que tenga problemas familiares, puede que ella esté enferma, puede que esté desmotivada. Es un dato. Entonces, si yo logro
ese dato acompañarlo de otro dato, que es, por ejemplo, eh, Laura estaba sufriendo bullying en la escuela. ¿Bien? Eh, Eso es un dato que acompañado a la no asistencia se va transformando ya no solo en un dato, sino en una información relevante, porque la información es cuando uno empieza a integrar distintos datos y le empieza a dar cierta coherencia. Pero, pero eh, frente a estos dos datos, que son por un lado que esta estudiante estaba sufriendo de bullying, y el otro dato que es que dejó o no está yendo a la escuela, eh, creo que cuando uno logra eh, llevar adelante un proceso de indagación y ciertas acciones en torno a esto, puede empezar a construir un conocimiento. Y un conocimiento va más allá de una mera información. Un conocimiento es cuando hay una reflexión compartida en torno a qué significa ir a la escuela, qué significa que te puedan hacer bullying, qué significa que además puedas estar en un contexto adverso, qué significa que tus padres puedan estar sin trabajo, y entonces el conocimiento asociado a esto podría ser algo del tipo, mira, nosotros no podemos en un proceso de enseñanza y aprendizaje, en un proceso formativo, dejar fuera el aspecto socioemocional, afectivo, porque es fundamental. Una persona que está con miedo no puede aprender. Y entonces nosotros pensamos que esto es un problema que no estamos enseñándole bien a Laura, pero al final tiene que ver con un problema que más bien que hay un contexto socioemocional, afectivo, que está imposibilitando el aprendizaje. Y eso ya es un conocimiento compartido. No sé si me explico cuando el dato pasa a transformarse en información y finalmente hay una reflexión en torno a lo que hemos hecho y lo que hemos ido viendo que implica un conocimiento compartido. Yo diría que ese conocimiento compartido es lo que finalmente desencadena un nuevo ciclo, que tendría que ver ahora, por ejemplo, el desafío sería, bueno, nosotros sabemos que el apoyo socioemocional y el aspecto socioemocional afectivo es importante, pero nunca lo hemos evaluado eso. Entonces, ¿cómo poder evaluarlo? Y el desafío y la pregunta empieza aquí a reformularse, porque empezaría a ser, entonces, ¿cómo podemos incorporar lo socioemocional, afectivo en nuestros procesos formativos y se vuelve a desencadenar un nuevo ciclo?